La estrella. En ascenso. El secreto oscuro. La batalla más íntima de Jon Bon Jovi. ¿Alguna vez ha pensado que su vida podría cambiar para siempre con una sola noticia repentina? Para Jon Bon Jovi, la brillante existencia de una leyenda del rock parece tan efímera como una película a toda velocidad. Pero detrás de la aureola de los escenarios incandescentes se esconde una verdad desgarradora que pocos conocen. Jon Bon Jovi no solo se enfrenta a desafíos en su carrera, también libra una batalla silenciosa contra una cruel enfermedad. Este no es solo otro capítulo en su legendaria trayectoria, es el mayor reto de su vida. ¿Cuán aterradora es esta enfermedad? Permítanos guiarlo a través de esta emotiva historia. De niño rechazado a ícono del rock, los humildes comienzos de una leyenda. Antes de que su nombre resonara en estadios llenos, Jon Bon Jovi, nacido como John Francis Bon Jovi Jr., conoció de cerca el rechazo y la fatiga. Creció en una familia católica en Parlin, Nueva Jersey, y fue educado en la fe, asistiendo regularmente a las actividades eclesiásticas con sus padres, Frank y Carol. Su madre, ex-marine y florista, y su padre, barbero, fueron pilares fundamentales en la formación de su personalidad, impulsándolo a perseguir su pasión musical, un camino poco convencional en un hogar con antecedentes militares. En su adolescencia, Jon asistió a St. Joseph High School en Metuchen, Nueva Jersey, una institución reconocida por su rigor académico y estricta disciplina. Aunque la escuela le proporcionó una sólida base educativa, su creciente devoción por la música lo hizo sentir como un extraño. 2 años más tarde, tomó la decisión trascendental de trasladarse a Sayreville War Memorial High School, en Parlin, Nueva Jersey. En esta nueva escuela, Jon Bon Jovi comenzó a desplegar abiertamente su amor por la música, dando los primeros pasos de lo que sería una carrera sin precedentes. La lucha silenciosa y el ascenso imparable pronto, Bon Jovi encontró empleo en Power Station, un prestigioso estudio de grabación en Nueva York, propiedad de su primo, Tony Bon Jovi. Aquí, tuvo la oportunidad única de interactuar con grandes artistas y aprender de músicos profesionales. Durante este tiempo, grabó varias canciones experimentales, incluida la mítica Runaway, un éxito que, años más tarde, lo catapultaría a la fama. A pesar de no ser un estudiante modelo a los ojos de sus profesores, Jon poseía un carisma magnético para sus compañeros. Su personalidad extrovertida, su inquebrantable confianza y su pasión desbordante por la música le permitieron forjar un círculo íntimo de amigos que, eventualmente, formarían parte de la legendaria banda. Jon Bon Jovi era un cantante y músico excepcionalmente talentoso, con una habilidad innata para tocar diversos instrumentos. Participó en múltiples concursos y programas de talentos organizados en su escuela, dejando una huella imborrable. En 1974, comenzó a tocar en bandas locales, y aunque su talento era innegable para todos a su alrededor, el camino hacia el estrellato estaba plagado de obstáculos. Ese mismo año, formó su primera banda, Race, y a la edad de 16, fundó Atlantic City Expressway, donde se le unió David Bryan, quien más tarde se convertiría en miembro esencial de la icónica banda Bon Jovi. El no, que forjó una leyenda, la resistencia inquebrantable. Lamentablemente, a pesar de su inmenso talento, el éxito en la industria musical no era una tarea sencilla. A principios de los años 80, Jon Bon Jovi luchó incansablemente por conseguir contratos discográficos, pero la puerta se cerraba una y otra vez. Innumerables sellos le informaron que su música no poseía la calidad suficiente o que el género rock ya estaba saturado. ¿Puede usted imaginar el desgarro que debió sentir un joven Jon que trabajaba con tanta dedicación para establecerse en la industria al enfrentarse a semejante rechazo? Pero Jon no se rindió. Su convicción de que lograría un éxito rotundo en la industria era inquebrantable,
y tomó la decisión de dedicar cada onza de esfuerzo para hacer realidad su objetivo. Trabajó como conserje en un estudio de grabación en Nueva York, limpiando suelos mientras anhelaba el día en que sus canciones serían escuchadas. Aceptó diversos trabajos para subsistir y prepararse para el día de su gran oportunidad. Y un día, finalmente, llegó. Tras grabar Runaway, logró convencer a un DJ local para que la pusiera al aire. Sorprendentemente, la canción se convirtió en un éxito arrollador y de repente, sellos discográficos y productores que antes lo habían ignorado comenzaron a prestarle atención. Este fue el primer gran triunfo de John, un sueño hecho realidad, pero también el preámbulo de muchísimas más dificultades. El nacimiento de una leyenda y un futuro incierto. Jon Bon Jovi tomó la decisión de formar una banda y contactó a los músicos más talentosos de la zona: el bajista Alec John Such, el teclista David Bryan, el baterista Tico Torres y el guitarrista Richie Sambora, junto a John himself. Como grupo, se convirtieron en la banda Bon Jovi. Se lanzaron a la carretera, tocando en cualquier lugar y momento, decididos a forjarse una reputación. Sin embargo, su historia está lejos de terminar. La misma pasión que lo impulsó a la cima es la que ahora enfrenta una lucha que pocos pueden imaginar. La leyenda del rock, el hombre que nos hizo vibrar con su música. ¿Qué otros desafíos le depara el destino? Manténgase atento, porque la historia de Jon Bon Jovi está lejos de concluir. El precio de la fama, el duro camino de Bon Jovi. Hacia la cima y el quiebre silencioso. Se imagina dormir en el suelo con temperaturas bajo cero y el estómago vacío, mientras persigue un sueño que parece inalcanzable. Esta fue la cruda realidad de Bon Jovi en sus inicios, una banda que desafió las adversidades para grabar su segundo álbum, Fahrenheit. En una reveladora entrevista, el legendario guitarrista Richie Sambora confesó: "Por aquel entonces todos vivíamos en el mismo apartamento de Filadelfia. Afuera hacía menos 12 grados Celsius. Yo dormía en el suelo, la calefacción no funcionaba bien y no había mucha comida en la nevera". Este relato, sencillo y desgarrador, nos muestra los humildes comienzos de una de las bandas más grandes de la historia. Pero incluso después de alcanzar la cima del mundo, las grietas comenzaron a aparecer. La explosión de un fenómeno, Slippery When Wet, cambia las reglas del juego. A pesar de los retos iniciales, la banda se mantuvo firme, con una fe inquebrantable en su música, y esa fe fue recompensada de forma monumental. En 1986, Bon Jovi lanzó Slippery When Wet, un hito ineludible en la carrera de la banda y el punto de inflexión que los impulsó de un prometedor debut en 1984 a la cima de la popularidad mundial. Este álbum no solo los convirtió en superestrellas globales del rock, sino que redefinió el panorama musical. Slippery When Wet se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, no solo por su excelente calidad musical, sino por la innovadora forma en que Bon Jovi combinó la potencia del rock duro con melodías pegadizas y atractivas. Una mezcla explosiva que cautivó tanto a los fans acérrimos del rock como al público masivo, logrando lo que pocos habían conseguido. El álbum fue certificado 12 veces platino en Estados Unidos, un logro asombroso, y encabezó la lista Billboard durante semanas. Las canciones de este álbum no solo ayudaron a Bon Jovi a consolidar su posición, sino que se convirtieron en himnos icónicos de los años 80. En particular, los dos sencillos, You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer, desataron una ola de fervor entre los fans de todo el mundo. Ambas canciones escalaron rápidamente al número 1 de la lista Billboard Hot 100, manteniendo una influencia poderosa durante décadas. Living on a Prayer. La balada de la resistencia que conmovió al mundo, Living on a Prayer, en particular, se convirtió en la canción insignia de Bon Jovi y es considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. La conmovedora historia de Tommy y Gina,
una pareja de clase trabajadora que supera juntos las dificultades de la vida, llegó directamente al corazón de millones de personas. La impresionante destreza con la guitarra de Richie Sambora y la potente y emotiva voz de Jon Bon Jovi crearon una obra maestra que resonó profundamente. Tras la publicación de Slippery When Wet, Bon Jovi se transformó en una de las bandas más solicitadas del planeta. Sus rostros adornaron las portadas de las revistas musicales más famosas, y su presencia fue constante en programas de televisión de gran impacto como MTV, Top of the Pops y los célebres late night shows estadounidenses. Pero el verdadero testamento de su éxito fueron las giras. La gira incesante y el comienzo del fin. El precio de la perfección. Cuando Bon Jovi emprendió la gira de Slippery When Wet, nadie anticipaba que se convertiría en una de las más exitosas de los años 80. Las entradas se agotaron en cada concierto y decenas de miles de fans se agolpaban para ver a la banda desatar su energía en el escenario. Enormes estadios en Estados Unidos, Europa y Japón se llenaron hasta la bandera, creando experiencias inolvidables. Uno de los momentos más impresionantes fue la electrizante actuación de Bon Jovi en los MTV Video Music Awards de 1987, una demostración de su dominio. El éxito de este álbum trascendió las masivas ventas y las posiciones en las listas. Abrió una nueva era para la música rock. Bon Jovi elevó el hard rock y el pop a un nivel sin precedentes, fusionando géneros y atrayendo a una audiencia global. Las primeras grietas, el agotamiento del líder y la transformación de la industria. Pero a pesar del éxito rutilante, las fracturas comenzaron a hacerse evidentes. Durante casi una década, las tensiones fueron aumentando y la propia industria musical experimentaba una profunda transformación. Tras el éxito arrollador de New Jersey, Bon Jovi había estado funcionando a toda máquina. Desde 1988 hasta 1990, se embarcaron en una agotadora gira mundial que incluyó más de 230 actuaciones en diferentes países. Cada noche, actuaban ante miles de fans que gritaban, entregando cada gramo de su ser en el escenario y fuera de él. El agotamiento se apoderó de ellos, como era de esperar, y la fama trajo consigo una presión abrumadora. Aunque toda la banda sentía esta presión, Jon Bon Jovi, como fundador y líder, la experimentaba de forma más intensa. Sentía una inmensa responsabilidad hacia la banda y se volvió implacablemente exigente consigo mismo. La situación empeoró hasta el punto de que, a principios de los 90, Jon estaba exhausto física y emocionalmente. Actuaba sin cesar, escribía canciones y gestionaba los negocios de la banda. El ciclo interminable de giras y promoción lo dejó completamente agotado. Hubo un momento en que, debido a su agotamiento extremo, fue incapaz de funcionar en absoluto. El desgaste físico no era lo único que sufría. La carga mental y emocional, junto con la presión por mantener su posición en la cima y seguir creando éxitos, eran abrumadoras. Para preservar la reputación de una leyenda del rock, fue implacable en su búsqueda de la perfección. Pero a pesar de todo esto, la historia de Bon Jovi continúa. ¿Qué otros sacrificios tuvo que hacer esta icónica banda para mantener su legado? La respuesta se encuentra en las páginas siguientes de su increíble trayectoria. La caída de un titán. Cuando la fama cobró su precio a Jon Bon Jovi, ¿puede un ser humano soportar el peso de millones de expectativas? Jon Bon Jovi, el incansable líder de una de las bandas de rock más grandes del mundo, lo intentó. Agotado, pero con la implacable exigencia de los fans y la discográfica resonando en sus oídos, él y su grupo tomaron la decisión de seguir adelante, ignorando las señales de alarma. Lo que el público no sabía era que el cansancio que se acumulaba en su interior había alcanzado niveles críticos, llevando a Jon a un abismo emocional del que le costaría salir. Una noche, el cuerpo de una leyenda dijo: «Basta».
Al borde del abismo, la crisis secreta de Jon Bon Jovi. En 1991, mientras conducía por la serpenteante autopista de la costa del Pacífico, rumbo a una cita con un psicólogo, Jon Bon Jovi se encontró en un punto de inflexión. Todo lo que amaba se me fue de las manos hasta que tomé las riendas de la situación. Reflexionaría más tarde sobre ese periodo oscuro de su vida. La angustia mental lo estaba consumiendo, y la idea de un quiebre definitivo comenzaba a rondar su mente. La presión por mantener el ritmo, por seguir creando éxitos que alimentaran la maquinaria de una leyenda del rock, era una carga insoportable. Pero la verdadera prueba llegó una noche, cuando la normalidad de un concierto se transformó en un momento de terror. Jon, como de costumbre, salió al escenario rebosante de entusiasmo, listo para ofrecer un espectáculo inolvidable. La música estalló, el público vibraba electrizado, todo parecía perfecto. Sin embargo, a medida que avanzaba la actuación, algo extraño comenzó a ocurrir. El colapso en el escenario, el momento que lo cambió. Todo su cuerpo no respondía como de costumbre. Las piernas se sentían pesadas, la respiración era más agitada de lo normal, y su mente, antes lúcida, ahora estaba nublada. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que solo tenía que superarlo. Pero el cansancio acumulado durante años de giras incesantes y la presión implacable finalmente lo alcanzaron en pleno concierto. De repente, Jon sintió que se caía. Antes de darse cuenta, su equipo de seguridad se abalanzó sobre él. Su cuerpo se rindió. Sintió que resbalaba y, en cuestión de segundos, los miembros del equipo lo sacaron del escenario. La música se detuvo. Con aprehensión y confusión, el público observó cómo su estrella de rock favorita era escoltada entre bastidores. Allí, el personal médico intentó reanimarlo, tomándole el pulso. Pero era evidente. Su cuerpo estaba completamente agotado, el resultado de haber dado demasiado durante un período excesivamente largo, sin el descanso necesario. Aquella noche, Jon se vio obligado a enfrentar una cruda realidad. No era indestructible. Su cuerpo y su mente necesitaban tiempo para recuperarse. Fue una llamada de atención innegable. En ese momento, comprendió por fin que necesitaba bajar el ritmo antes de perderlo todo, La calma. Después de la tempestad, el precio del éxito incesante. Por primera vez en años, los miembros de la banda se tomaron un breve descanso al finalizar la gira. Pero aunque pudieron tomar un respiro, el desgaste emocional del trabajo constante ya les había pasado factura. El daño ya estaba hecho. Algunos miembros de la banda comenzaron a cuestionarse si podrían seguir actuando a ese ritmo infernal. Además, este agotamiento marcó el comienzo de trágicas fisuras dentro de la estructura de la banda. A pesar de las vacaciones de las giras, la banda no estaba para nada relajada. Era lamentable que los años de trabajo sin parar hubieran desarrollado un nivel tan alto de estrés subyacente que incluso después de tomarse un descanso, el impacto era ya una cicatriz profunda. El enfrentamiento de titanes. Bon Jovi contra Sambora. Fue en este contexto de fragilidad que una noticia sacudió a los fans y al público en general. Richie Sambora, el carismático guitarrista, y Jon Bon Jovi, el líder indiscutible, quienes habían sido colaboradores musicales inseparables durante años, comenzaron a tener una fuerte disputa. Se rumoreaba que la tensión a la que estaban sometidos era la causa principal. Jon y Richie se conocieron a principios de los 80, pero el agotamiento y las diferencias en sus estilos creativos comenzaron a minar su relación. Jon poseía la previsión, el ímpetu y la aspiración de alcanzar un éxito masivo. Richie, por otro lado, poseía un talento desenfrenado y unas dotes guitarrísticas que elevaban la música a un nivel superior. Juntos, trabajaron para transformar a Bon Jovi en una de las bandas de rock más exitosas de la historia. Durante varios años, eran imparables.
Colaboraban en la composición de canciones, salían de gira por todo el mundo y vivían la vida de estrellas de rock. Sus fans adoraban su relación, que trascendía la de un simple vocalista y un guitarrista en el escenario. Sin embargo, con el paso del tiempo, las fracturas comenzaron a surgir entre bastidores. A pesar de que se trataba de una hermandad, John y Richie estaban discutiendo. Bon Jovi siempre había sido liderado por John, quien tomaba las decisiones más importantes. Richie, a pesar de ser un componente esencial de la música del grupo, a menudo tenía la impresión de que su voz no se escuchaba tanto como debería. Además, Richie luchaba contra sus propios demonios personales. En su juventud, había batallado contra las adicciones. Y aunque finalmente triunfó contra ellas, el estrés de las actuaciones y las giras comenzó a cobrarle factura. A pesar de sentirse agotado, deseaba pasar más tiempo con su hija, Ava. La pregunta que queda en el aire es: ¿pudo esta fractura interna poner en peligro el futuro de la banda que había conquistado el mundo? La historia de Bon Jovi, llena de triunfos y desafíos, aún tenía capítulos dramáticos por escribir. La tormenta perfecta, la dramática salida de Richie Sambora y la batalla secreta de Jon Bon Jovi. La leyenda del rock Jon Bon Jovi, incansable y siempre en busca de la perfección, se enfrentaba a una encrucijada devastadora. Mientras el público clamaba por más y la discográfica exigía nuevas melodías, una grieta se abría en el corazón de la banda. El agotamiento y las tensiones internas alcanzaron un punto de ebullición, llevando a una de las rupturas más dolorosas en la historia del rock. Pero lo que nadie sabía es que al mismo tiempo, otra batalla, mucho más personal y silenciosa, estaba librándose en la garganta del mismísimo Jon Bon Jovi. El silencio que rompió un corazón, la misteriosa desaparición de Richie Sambora. Era el año 2013, y Bon Jovi estaba en la cima. Las entradas para sus conciertos se agotaban en minutos, el clamor de los fans era ensordecedor, y la banda, un torbellino de energía, parecía imparable. John estaba decidido a seguir adelante a toda velocidad, sin bajar el ritmo por nada del mundo. Pero esta diferencia de prioridades comenzó a generar una fuerte tensión con su fiel guitarrista, Richie Sambora. El público esperaba el mismo encanto explosivo que siempre había caracterizado sus actuaciones, pero entonces algo impensable ocurrió. Richie desapareció de repente. No se presentó a un concierto previsto en Calgary, Canadá. Ni una sola advertencia, ni una explicación. Solo un silencio atronador que dejó a los fans completamente desconcertados. ¿Estaba enfermo? ¿Una emergencia de última hora? En aquel momento, nadie conocía la sorprendente verdad. Richie había presentado su dimisión. Las giras constantes, la presión implacable y las crecientes tensiones en su vida personal habían llegado a ser demasiado para él. Richie necesitaba alejarse por su propia salud mental y bienestar general. La decisión de Richie fue comprendida por algunos de sus admiradores, quienes vieron el agotamiento en sus ojos. Sin embargo, Jon Bon Jovi no se lo tomó bien. Una mezcla de furia y tristeza se apoderó de él. Independientemente de las circunstancias, Richie había optado por un camino diferente, dejando un vacío inmenso en la banda. Cruce de acusaciones, la amarga ruptura de dos leyendas. La marcha de Richie fue un golpe devastador y las cosas se pusieron bastante desagradables. Jon Bon Jovi hizo comentarios y entrevistas sorprendentes, afirmando que Richie había dejado la banda porque era incapaz de manejar el trabajo. Las declaraciones de Jon generaron un torbellino mediático, y la tensión se palpaba en el aire. Richie, por su parte, respondió con contundencia, declarando que había dado todo por Bon Jovi durante 30 años y que tenía derecho a salir de la banda. Dejó claro que su hijo era ahora su principal objetivo y que no volvería a embarcarse en otra agotadora gira en años. Esta rivalidad afectó profundamente a Jon Bon Jovi.
La comunicación entre ellos se rompió por completo. En una emotiva entrevista en 2016, John habló del impacto del conflicto. Fue un momento muy difícil del que aún no me he recuperado del todo. Pero mi mujer ha estado fenomenal, sin ella. Mi capacidad para afrontar la situación es incierta. Y para dejar las cosas aún más claras, añadió, nunca fue una batalla lo que tuvo lugar. Por desgracia tuvo algunos problemas que afrontar y decidió no volver. El tren. Sigue. Bon Jovi sin Sambora y la llamada de los fans. A pesar de la inesperada partida de Sambora de la gira en Calgary en 2013, con 80 fechas completamente agotadas aún por delante, el tren siguió adelante. Al final, Richie tomó la decisión de no seguir viajando con ellos y renunció a su trabajo. La pérdida de Richie fue un shock para los fans de Bon Jovi. La banda ya no era la misma sin la sinergia explosiva que existía entre John y Richie. Aunque la banda siguió actuando, las cosas eran diferentes. Los fans, nostálgicos y con un vacío en el alma, clamaban por una reunión. Sentían que les faltaba algo, con la esperanza de que encontraran una forma de reparar su relación. Pero ambos se obstinaron. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el año 2018 marcó un momento mágico. Bon Jovi fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y Richie Sambora se unió a ellos en el escenario por primera vez en 5 años para una única ocasión. La actuación fue una conmovedora reminiscencia de los viejos tiempos, con John y Richie sonriendo, bromeando juntos y compartiendo el escenario como lo habían hecho en el pasado. Los fans, emocionados, esperaban que esto indicara que una reunión completa estaba en el horizonte. Pero no fue así. Richie no regresó a la banda después de esa noche en particular. John Sambora, por su parte, dejó muy claro que estaba contento con su vida fuera de Bon Jovi. Aunque aún valoraba lo que habían construido, no deseaba volver. La sombra de la enfermedad. La batalla más íntima de Jon Bon Jovi. El período de la ruptura con Sambora fue, para Jon Bon Jovi, tremendamente difícil y a la vez formativo para su carrera. Pero incluso esto no es tan difícil como su reciente y devastador diagnóstico de salud, que lo ha sumido a él y a sus seguidores en un estado de profunda tristeza y preocupación. La lucha que Jon Bon Jovi libró contra la degeneración de sus cuerdas vocales en 2022 hizo que los fans notaran un cambio preocupante en las actuaciones de la banda. La voz de mando, esa voz icónica que había caracterizado canciones como Living on a Prayer, parecía tensa y no sonaba tan robusta como en el pasado. Aunque aún era capaz de actuar con gran eficacia, los cambios eran evidentes. Al principio, los fans e incluso el propio John pensaron que se trataba simplemente del cansancio acumulado por las giras. Al fin y al cabo, su banda llevaba décadas actuando sin parar, con apenas pausas entre álbumes y giras. Sin embargo, la afección no desapareció ni siquiera con suficiente descanso. Al contrario, empeoró. En el transcurso de sus actuaciones en directo, John descubrió que tenía serias dificultades para alcanzar las notas altas, un sello distintivo de su legendaria voz. La verdad era mucho más profunda y aterradora que el simple agotamiento. ¿Qué destino le espera a la voz que ha definido a una generación? La lucha de Jon Bon Jovi está lejos de terminar, y el mundo espera con el corazón encogido el próximo capítulo de esta apasionante y conmovedora historia. La batalla oculta de una leyenda. El desgarrador diagnóstico de Jon Bon Jovi y su lucha por la voz. Imaginen el tormento de un cantante cuya voz, su instrumento más preciado, comienza a traicionarlo. Jon Bon Jovi, el hombre detrás de los himnos que han marcado generaciones, se enfrentó a una realidad brutal que lo llevó al borde del abismo. No era solo el paso del tiempo. Algo más profundo estaba erosionando su capacidad de cantar. Una noche, un comentario honesto de su esposa desató la verdad, revelando una enfermedad que amenazaba con silenciar para siempre
a una de las voces más icónicas del rock, el silencio interior. Cuando la voz de un icono comenzó a fallar, Jon Bon Jovi, un vocalista acostumbrado a dominar las notas más altas con facilidad, notó que su voz no era la misma. Tuvo que modificar su estilo de canto, bajando el tono de las canciones o evitando pasajes vocales específicos. Al principio, sus fans lo atribuyeron a la edad, una consecuencia natural del paso del tiempo para cualquier artista. Pero Jon sabía, en lo más profundo de su ser, que algo más grave estaba ocurriendo. Para un cantante, perder la voz es como perder una parte de uno mismo. No es solo una habilidad, es una extensión de su propia alma. Sus cuerdas vocales se estaban debilitando, y presenciar el declive de la herramienta sobre la que había construido toda su carrera era un golpe tremendamente perturbador. El punto de inflexión llegó tras un concierto en Nashville en 2022. Jon, creyendo haber ofrecido una actuación espectacular, se acercó a su esposa, Dorothea, en busca de su opinión. La respuesta de Dorothea, completamente honesta, fue un shock devastador. Su actuación no había sido la mejor, y su voz sonaba claramente diferente. Fue un golpe desgarrador. La revelación de su esposa, aunque dolorosa, lo obligó a enfrentar la realidad de su enfermedad y a considerar seriamente el futuro de su profesión. El diagnóstico que cambió todo: atrofia vocal. La pesadilla de un cantante. Jon se sometió a diversos exámenes médicos y, finalmente, obtuvo las respuestas que necesitaba. Los médicos confirmaron que padecía atrofia vocal, un trastorno que provoca el adelgazamiento de los músculos y tejidos de las cuerdas vocales, dificultando el uso de la voz. En su caso, una de sus cuerdas vocales se había atrofiado significativamente, mientras que la otra se deterioraba, afectando gravemente su calidad interpretativa. Este pronóstico devastador sumió a Jon en una crisis emocional. Con tantas preguntas y miedos dándole vueltas en la cabeza, admitió que incluso comenzó a cuestionarse su propia existencia. ¿Cómo afrontaría la situación si perdía mi capacidad de cantar, que consideraba el núcleo de mi vida? Zrenia preguntaba. En una entrevista, sus palabras resonaron con una profunda vulnerabilidad. Estoy muy orgulloso de haber sido un verdadero vocalista. He cantado con Pavarotti. Tengo capacidad vocal. He pasado las últimas 4 décadas perfeccionando mi arte. Cuando Dios me quitaba la capacidad de cantar, no entendía por qué. Bromeaba diciendo que lo único que se me ha metido por la nariz es el dedo. No soy un estilista que se limita a gruñir y gritar. Sé cantar. Por lo tanto, no hay justificación para nada de esto. La lucha por la recuperación. Un camino lleno de obstáculos. Frente a la devastadora perspectiva de un retiro forzado, Jon Bon Jovi tomó una decisión valiente: luchar contra su enfermedad. Buscó el consejo de los mejores profesionales médicos, y en junio de 2022 se sometió a un tratamiento pionero, una cirugía de medialización de las cuerdas vocales, diseñada para restablecer el equilibrio de sus cuerdas vocales y darle la oportunidad de volver a hacer lo que más amaba. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue ni rápido ni fácil. Requirió de Jon una disciplina férrea, con ejercicios vocales regulares y una estrecha colaboración con entrenadores vocales. A diferencia de una extremidad o un brazo herido, las cuerdas vocales son extremadamente sensibles y exigen cuidados especiales, paciencia y, en ocasiones, intervenciones quirúrgicas adicionales. Para recuperar la fuerza de su voz, Jon necesitaba mantener la concentración en métodos y ejercicios de respiración. Además, descubrió nuevas técnicas para proteger su voz de cualquier daño futuro. Tuvo que cambiar sus expectativas y aceptar la dolorosa realidad de que era posible que nunca volviera a sonar exactamente como en los gloriosos años 80 o 90. Pero esto no significaba que tuviera que dejar de cantar por completo.
En esos momentos difíciles, John buscó consuelo y guía en la compañía de su colega Shania Twain, quien también había pasado por una intervención similar a la suya. Su dirección y sus palabras tranquilizadoras fueron una fuente de esperanza, dándole fuerzas adicionales para luchar contra la adversidad. El regreso de un guerrero. La voz de Bon Jovi renace. A mediados del año 2024, John comenzó a poner a prueba su voz recién revitalizada. Dio un concierto íntimo en Nashville, el inicio de su lento pero determinado regreso a la música en directo. La emoción era palpable, y cada nota era un testimonio de su resiliencia. Posteriormente, en junio de 2024, Bon Jovi lanzó su 16º álbum de estudio, titulado Forever. Este álbum no es solo una nueva colección de canciones. Representa 40 años de la banda en la cima, un testimonio de perseverancia, lucha y la indomable voluntad de un hombre que se negó a ser silenciado. La voz de John, aunque marcada por la batalla, sigue resonando, más profunda y conmovedora que nunca. La leyenda de Bon Jovi, con todas sus cicatrices, está más viva que nunca. La fortaleza inquebrantable de una leyenda, las batallas ocultas de Jon Bon Jovi contra la enfermedad y la adversidad. La vida de una estrella de rock vista desde fuera parece un sinfín de luces, aplausos y éxitos. Pero la realidad para Jon Bon Jovi ha sido una serie implacable de batallas, no solo en los escenarios, sino en lo más íntimo de su ser. Después de una cirugía vocal que puso en vilo su carrera, el icónico líder de Bon Jovi ha demostrado una resiliencia asombrosa. Sin embargo, su camino no ha estado exento de sombras. Un diagnóstico inesperado durante la pandemia y un dramático colapso familiar revelaron la verdadera dimensión de su fuerza. La voz reconstruida, un regreso confiado, pero lleno de incertidumbre. A pesar de haber pasado por el quirófano y de enfrentar un arduo proceso de rehabilitación, Jon Bon Jovi ha logrado crear un nuevo álbum, Forever, que es un testimonio de su inquebrantable espíritu. Aunque la posibilidad de futuras giras sigue siendo un tema de debate entre los fans, Jon ha declarado que, por ahora, su única preocupación es ofrecer actuaciones que no solo estén a la altura de la media, sino que superen sus excepcionalmente altas expectativas. En entrevistas recientes, el propio Jon ha reconocido lo desgarrador que ha sido tener que luchar con algo que solía hacer con tanta facilidad. Es un camino difícil, ha expresado, reflejando la tristeza de tener que esforzarse en cada nota. Pero al mismo tiempo, su determinación es inquebrantable. Se niega a decepcionarse a sí mismo o a los millones de seguidores que lo han acompañado durante décadas. La sombra del virus, COVID-19 y el misterio de su voz deteriorada. Sin embargo, el problema de sus cuerdas vocales no es el único desafío de salud que Jon Bon Jovi ha tenido que afrontar públicamente. ¿Sabía usted que Jon recibió un diagnóstico de COVID-19 en plena pandemia? Fue en ese momento, según varios informes, cuando se dio cuenta por primera vez de los problemas subyacentes que tenía con su voz. El 30 de octubre de 2021, Jon Bon Jovi se preparaba para una esperada reunión de fans en Miami, Florida. Los espectadores habían acudido con la esperanza de verlo de cerca y disfrutar de una actuación íntima. Todo parecía normal hasta que dejó de serlo. Justo antes de subir al escenario, le realizaron la prueba rutinaria de COVID-19 y para su sorpresa, los resultados fueron positivos. En un instante, tuvo que abandonar el escenario y aislarse. El concierto continuó sin él, con los demás miembros de la banda asumiendo el control de la actuación, mientras la noticia se difundía como un reguero de pólvora. En ese momento, Jon tranquilizó al público y a los medios, asegurando que sus síntomas no eran graves y que gozaba de buena salud, habiendo recibido todas sus vacunas. Sin embargo,
Lo que nadie comprendió entonces fue que esta dolencia podría tener efectos a largo plazo en él y en su carrera. Los problemas de voz de John ya eran conocidos antes de contraer COVID-20. A lo largo de su carrera, sus fans habían observado cómo su voz se había debilitado progresivamente, especialmente en las actuaciones en directo. Pero tras recuperarse del COVID-19, las cosas parecieron empeorar aún más. Su gira de 2022 reveló síntomas evidentes de dificultades. Le costaba alcanzar las notas altas, y su voz, que había sido enérgica en el pasado, sonaba más delgada y vulnerable. Algunos fans empezaron a especular con la posibilidad de que el virus hubiera causado algún efecto adicional en sus cuerdas vocales, una hipótesis respaldada por la evidencia científica de que el COVID-19 puede afectar la voz. John, que ya luchaba contra el problema de sus cuerdas vocales, comenzó a experimentar una disminución aún mayor de su potencia vocal e incluso daños nerviosos. La cepa adicional del COVID-19 pudo haber complicado aún más su condición. Así, a pesar de que se recuperó médicamente del virus, es posible que su voz haya sufrido efectos a largo plazo, una sombra persistente de aquella infección. Más allá de la música, las batallas personales de un héroe. Además de sus desafíos físicos, Jon Bon Jovi ha tenido que enfrentar un historial de dificultades en su salud mental y personal. Tras la abrupta salida de Richie Sambora en 2013, su vida personal sufrió un golpe significativo, sumiéndolo en una profunda angustia emocional. Durante una entrevista, reflexionaba sobre este período. Había mucha oscuridad. Estaba pasando por un momento difícil y parecía como si el mundo entero descansara sobre mis hombros. Para hacer las cosas aún más difíciles, John se vio envuelto en una acalorada disputa con su compañía discográfica, Mercury, que había suspendido el lanzamiento del próximo álbum de la banda. Este contratiempo profesional exacerbó aún más las dificultades que estaba experimentando con su salud mental, lo que lo llevó a depender de manera extrema del apoyo inquebrantable de su esposa, Dorothea. Pero como si las presiones de su vida profesional no fueran suficientes, el año 2012 le trajo a John una de las experiencias más horribles de su vida. Su hija Stephanie, entonces en la universidad, recibió la aterradora llamada que ningún padre quiere escuchar. Fue descubierta inconsciente en su residencia universitaria tras haber consumido ciertas sustancias. Aunque tuvo la suerte de vivir, John quedó conmocionado por la terrible experiencia. Llegó a decir que fue la experiencia más terrible de toda su vida. Afirmó que el suceso sirvió como una llamada de atención que le ayudó a comprender que la vida puede ser difícil de diversas maneras, independientemente de lo exitoso o rico que uno sea. La llama inextinguible. Un testimonio de perseverancia. A pesar de todos estos retos abrumadores, Jon Bon Jovi nunca se rindió. Su resiliencia es un faro de esperanza. La misma pasión que lo impulsó desde sus humildes comienzos hasta la cima del estrellato sigue ardiendo, más brillante que nunca. ¿Qué más podrá soportar esta leyenda del rock? La historia de Jon Bon Jovi es un recordatorio de que la verdadera fuerza se mide no por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez, con la voz, el espíritu y el corazón intactos. El legado inquebrantable de Jon Bon Jovi, la luz que triunfa sobre la oscuridad. A pesar de las sombras que han intentado apagar su brillo, Jon Bon Jovi, el titán del rock, se ha levantado una y otra vez, transformando el dolor en arte y la adversidad en un testimonio de resiliencia inquebrantable. Su historia es mucho más que música. Es una saga de perseverancia, una prueba viviente de que incluso las almas más poderosas, aquellas que parecen tenerlo todo, enfrentan batallas internas. Y, lo que es más importante, es una demostración de que siempre, incluso en la oscuridad más profunda, se puede encontrar una salida. La familia, el ancla en la tormenta personal. Cuando el mundo de Jon Bon Jovi parecía derrumbarse,
encontró su refugio más seguro en su familia. Su esposa, Dorotea, y sus hijos se convirtieron en su pilar fundamental, el ancla que lo mantuvo firme en medio de las tormentas más feroces, desde la traumática salida de su compañero Richie Sambora hasta las abrumadoras presiones de la fama y sus recientes desafíos de salud. En los momentos de mayor agotamiento físico y emocional, fue el amor y el apoyo incondicional de los suyos lo que le proporcionó la fuerza para seguir adelante, para canalizar sus sentimientos más crudos en melodías que resonarían con millones. John ha reconocido con una humildad conmovedora que nunca se ha curado del todo de algunas de estas situaciones difíciles. Las cicatrices emocionales permanecen, pero ha aprendido a lidiar con ellas, a integrarlas en la compleja tapicería de su vida. Esta honestidad cruda es lo que lo conecta con su público a un nivel tan profundo, demostrando que la vulnerabilidad es, de hecho, una forma de fuerza. Música y mensaje. Un faro de esperanza para millones. La historia de Jon Bon Jovi es una sinfonía de perseverancia. Es el relato de un hombre que se negó a permitir que la oscuridad triunfara, que encontró en su arte el vehículo para procesar su dolor y, a la vez, inspirar a otros. Para sus oyentes, su legado perdurará como el de una de las voces más grandes y emotivas de la industria del rock. Sus poderosas actuaciones en el escenario, cargadas de una energía inconfundible, y su mensaje constante de mantener la fe, de nunca rendirse, garantizarán que su influencia trascienda el tiempo, pase lo que pase en el futuro. Incluso frente a los más recientes y devastadores diagnósticos de salud, Jon Bon Jovi ha mantenido su compromiso inquebrantable con la música y con sus fans. Su reciente álbum Forever no es solo un disco, es una declaración de intenciones, una prueba palpable de que la pasión puede superar cualquier obstáculo físico o emocional. Las canciones de este nuevo trabajo no solo muestran su capacidad de recuperación artística, sino que también revelan una profundidad y una sabiduría forjadas en la adversidad. La posibilidad de verlo nuevamente en una gira mundial es una pregunta que mantiene en vilo a sus seguidores, pero él ha sido claro. Su prioridad es ofrecer actuaciones que estén a la altura de sus excepcionalmente altas expectativas, más allá de la media, una señal de su respeto por el arte y por su público. Reflexión. Final. ¿Qué sigue para la leyenda? La trayectoria de Jon Bon Jovi es un recordatorio de que la vida, incluso para las estrellas más brillantes, está llena de desafíos inesperados. Su capacidad para levantarse, para transformar el sufrimiento en inspiración, es un verdadero testamento a la fortaleza del espíritu humano. Su legado va más allá de las ventas de discos o los estadios repletos. Reside en el mensaje de que la esperanza y la perseverancia pueden iluminar incluso los caminos más oscuros. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Estás deseando poder presenciar la última actuación de Jon Bon Jovi o crees que su legado ya está completo? No dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más anuncios en video y seguir de cerca las historias que nos inspiran.